La puerta se abrió de golpe, y Carlos se quedó helado. No esperaba que llegara tan pronto. Apenas tuvo tiempo de minimizar la pantalla con el código cuando Javier entró, arrastrando 2 maletas por el pasillo. «Carlos, ¿verdad?», dijo sin dejar de sonreír. Carlos asintió, incapaz de emitir palabra. Había vivido solo desde que se mudó a Madrid, y aunque el dueño del piso ya le había advertido sobre la llegada de un nuevo compañero, no estaba preparado para que aquel desconocido irrumpiera tan directamente en su rutina. Se levantó y lo saludó con un apretón de manos rápido y algo torpe. «Javier, trabajo en una empresa tecnológica. Me han trasladado aquí hace poco». La voz de Javier era segura, como si nada lo alterara. Mientras hablaba, observaba el espacio con atención, como quien mide un terreno nuevo antes de instalarse. Carlos no sabía dónde ponerse, si volver al escritorio o ayudarle con las maletas. Optó por lo segundo. «Gracias», murmuró Javier. «¿Tú estudias aquí cerca?» «Sí, ingeniería informática. Primer año». «¿En la Complu?» Carlos asintió otra vez. Sentía que su cuerpo estaba más tenso de lo normal. Javier era mayor, quizás 24 o 25, y parecía moverse por el mundo con una tranquilidad que a Carlos le resultaba intimidante. Esa noche cenaron juntos. Por sugerencia de Javier, pidieron comida tailandesa. Carlos, que rara vez salía de su zona de confort culinaria, se dejó llevar. Comieron entre cajas, todavía sin deshacer, y hablaron de series, algoritmos y errores de compilación. «Me gusta cómo tienes montado tu setup», comentó Javier mientras observaba el escritorio. «¿Tú lo armaste?» Carlos asintió, pero no dijo nada. Lo ponía nervioso que alguien analizara su espacio, sus cosas, y más nervioso aún que lo hiciera con ese tono, como si realmente estuviera interesado. «¿Te importa si echo un vistazo?» Antes de que Carlos pudiera responder, Javier se inclinó ligeramente sobre su hombro para mirar la pantalla. El calor de su presencia lo hizo retroceder medio centímetro, sin que el otro lo notara. O eso creyó. «Buen código», dijo, y luego se fue a su habitación con una simple despedida. «Descansa, Carlos». Esa noche Carlos no pudo dormir. La escena se repetía en su cabeza como un bucle. El tono de voz, el gesto relajado, esa manera tan natural de entrar en su espacio sin pedir permiso, pero sin sentirse invasivo. Había algo en Javier que le removía el suelo bajo los pies. Los días siguientes transcurrieron en una especie de equilibrio forzado. Carlos intentaba seguir con su rutina habitual: universidad, gimnasio, estudiar, programar. Pero Javier estaba en todas partes. Lo encontraba cada mañana en la sala, haciendo estiramientos o preparando café. Lo saludaba con una sonrisa y una frase suelta, como si se conocieran desde siempre. Y Carlos, que solía ser reservado, empezó a esperarlo sin querer admitirlo. Una mañana coincidieron en el gimnasio del edificio. Javier ya estaba allí, usando las máquinas con una facilidad que a Carlos le costaba entender. «¿Vienes mucho por aquí?», preguntó Javier, sin dejar de pedalear. «Todos los días. Me ayuda a concentrarme después». «¿Te enseño a usar la de pecho?». Carlos dudó un segundo, pero asintió. Javier se levantó y se acercó. Le mostró el movimiento, cómo colocar los brazos, la postura de la espalda. Cuando le tocó el hombro para corregirlo, Carlos sintió una corriente interna difícil de nombrar. Un roce simple, pero que se quedó pegado a su piel. Desde entonces, sin haberlo planeado, comenzaron a compartir más momentos. Javier cocinaba por las noches y Carlos se quedaba a ayudar. Cortaban verduras, hablaban de clases, escuchaban música baja. A veces, mientras le mostraba cómo picar mejor, Javier se ponía detrás de él, casi sin tocarlo. Solo lo suficiente para que Carlos sintiera su respiración. Los viernes se convirtió en tradición ver series. Siempre en el sofá, siempre demasiado cerca. A veces sus brazos se rozaban. Javier tenía la costumbre de comentar las escenas en voz baja, acercándose para susurrar junto a su oído. Carlos fingía normalidad, pero su corazón latía más rápido cada vez. Una noche, mientras jugaban videojuegos, Carlos se sorprendió riendo a carcajadas.
No recordaba cuándo fue la última vez que se sintió tan relajado. Javier, al verlo, le lanzó una sonrisa amplia. «Eres distinto cuando te olvidas de que estás siendo observado», dijo sin más. Carlos no supo qué responder, pero esa frase se le quedó grabada. Poco a poco, la presencia de Javier comenzó a colarse en sus pensamientos más de lo que quería reconocer. Lo buscaba con la mirada al llegar a casa. Le preparaba café cuando notaba que estaba cansado. Empezó a notar que le gustaba cómo sonaba su voz cuando hablaba de sus proyectos, o cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado. Y al mismo tiempo, lo aterraba. No quería imaginar cosas que no eran. No quería estropear una convivencia que por fin era estable. Pero entonces, había momentos, pequeños momentos, como cuando Javier lo miraba y no apartaba la vista, o cuando se despedía tocándole el brazo, con un leve apretón, como si necesitara prolongar el contacto. Una noche, Carlos no aguantó más. Se quedó despierto en su cama, repasando cada gesto, cada palabra, y se hizo la pregunta que venía evitando. ¿Y si él también siente algo? Pero no tenía respuestas, solo dudas. Dudas que crecían con cada día que pasaban juntos. Y en el fondo, el miedo constante de arruinarlo todo si se atrevía a cruzar una línea. Carlos no lo sabía aún, pero aquella tensión silenciosa no iba a durar mucho más, porque lo que estaba por pasar esa semana lo cambiaría todo. Carlos abrió la puerta del piso, y lo primero que escuchó fue la risa de Javier. Estaba hablando por teléfono en la cocina, relajado, apoyado contra la encimera. Carlos dejó la mochila sin hacer ruido y se quedó unos segundos observándolo desde el pasillo, sintiendo ese pequeño nudo en el estómago que ya se había vuelto parte de su rutina. «¿Qué tal la clase?», preguntó Javier apenas colgó. «Intensa, pero bien. Tengo algo para celebrar», dijo, y levantó una pequeña caja. «Firmamos contrato con una empresa grande. Me lo dijeron hace una hora». Carlos sonrió, aunque por dentro se revolvían otras cosas. Javier estaba logrando cosas importantes, y él, en comparación, apenas entendía algunos conceptos del segundo cuatrimestre. «¿Quieres cenar algo distinto?», invitó yo. Aceptó. No por la comida, sino por pasar más tiempo con él. Fueron a un sitio pequeño cerca del piso. Hablaron durante horas, sobre algoritmos, claro, pero también sobre familia, recuerdos del instituto, películas que odiaban. En un momento, sin darse cuenta, Javier había dejado la mano sobre la mesa, cerca de la de Carlos. No llegaron a tocarse, pero la proximidad bastó para que Carlos sintiera el pulso acelerarse. Al volver a casa, todo parecía tener otro tono, más suave, más íntimo. Como si la ciudad se hubiera quedado fuera y el piso flotara en una burbuja distinta. Javier puso algo de música baja y Carlos se sentó a revisar su portátil, aunque no pudo concentrarse. Sentía los pasos de Javier por el pasillo, su voz desde el cuarto, el sonido del grifo en la cocina. Todo era presencia. Al día siguiente, Carlos se levantó más temprano de lo habitual. Bajó al gimnasio, esperando tener algo de tiempo solo, pero Javier ya estaba ahí. «No sabía que madrugabas tanto», dijo él, sin detenerse en la elíptica. «Hoy no podía dormir». ¿Por nervios o por código? Carlos rió. Javier se bajó de la máquina y se acercó con una toalla colgada al hombro. «Ven, te muestro cómo usar esta», dijo señalando una máquina para espalda. «Te estás inclinando mal. Vas a lesionarte». Carlos obedeció. Javier colocó sus manos sobre las suyas, guiándolo. El contacto fue breve, pero suficiente. Carlos sintió el calor a través de la camiseta, la respiración del otro cerca. Intentó concentrarse, pero su cuerpo estaba en otra parte. «Mejor así», dijo Javier. «Lo haces bien». En el ascensor, de regreso, se quedaron en silencio. Pero fue un silencio cómodo. Uno que decía más que cualquier frase. Esa noche, después de cenar juntos, Javier se sentó en el sofá con su portátil. Carlos se acercó y se dejó caer a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Qué haces?», revisando un bug que me está volviendo loco. «¿Te animas a echar un vistazo?». Carlos se acercó. Juntos revisaron el código durante casi una hora.
A veces se rozaban los brazos. A veces, cuando uno hacía una broma, el otro reía demasiado. En un momento, Javier giró la cabeza y sus rostros quedaron a pocos centímetros. Pero nadie se movió. Nadie dijo nada. Carlos se levantó poco después, murmurando que debía estudiar. Pero no estudió. Se quedó en su habitación, mirando la pantalla apagada, con el corazón latiendo rápido. Los días siguientes estuvieron llenos de esos momentos que no se nombran. Pequeños gestos, maneras de mirar, el modo en que Javier lo tocaba al pasarle algo. Cómo Carlos fingía estar ocupado solo para estar en el mismo espacio. Un jueves por la noche, tras una jornada agotadora, Javier lo esperó con una bandeja con 2 tazas de chocolate caliente. «Hoy no cocinamos, hoy descansamos», dijo. Carlos se sentó en el sofá, agradecido. Bebieron en silencio. Luego comenzaron a hablar. Javier le contó que sus padres nunca entendieron muy bien su trabajo, que muchas veces se sentía solo, aunque no lo admitiera. Carlos se atrevió a decirle que tenía miedo de no estar a la altura, de fracasar en Madrid. Era la primera vez que lo decía en voz alta. «No lo parece», respondió Javier. «Tienes algo, no sé, una forma de estar, como si estuvieras donde tienes que estar». Carlos lo miró. No estaba seguro de cómo interpretar eso, pero sí supo que quería quedarse más tiempo a su lado. La siguiente noche fue diferente. Estaban viendo una película, como siempre los viernes. Esta vez, sin embargo, Javier se sentó más cerca, muy cerca, al punto que sus piernas se tocaban ligeramente. Carlos no dijo nada. No se apartó. Durante una escena lenta, Javier se inclinó para comentar algo al oído. Su aliento rozó la piel de Carlos. Este giró la cabeza, despacio, como por instinto. Se encontraron a medio camino, y por un instante, solo un instante, pareció que iba a pasar algo, pero Javier se detuvo. «Perdón», susurró y se apartó un poco. Carlos tragó saliva. No supo qué decir. Su corazón estaba desbocado. «No pasa nada», logró responder. Pero sí pasaba. Todo estaba cambiando. Y ninguno de los dos podía fingir que no lo sentía. Esa noche, al irse a dormir, Carlos se quedó mirando el techo durante horas. Se sentía vivo, vulnerable y, sobre todo, confundido. ¿Qué significaba ese acercamiento? ¿Había sido un impulso o algo más? Por primera vez en mucho tiempo, deseó con todas sus fuerzas entender lo que pasaba en la cabeza de Javier, porque lo que pasaba en la suya ya no tenía marcha atrás. Carlos llevaba días sin poder concentrarse del todo. El código que antes era su refugio ahora se sentía borroso, como si algo dentro de él estuviera permanentemente desordenado. Desde aquella noche del perdón de Javier, todo había cambiado. No lo suficiente como para hablarlo, pero sí para notarlo. Javier seguía comportándose con su misma naturalidad, pero había algo distinto en sus gestos. Más cautela, más distancia. Ya no se acercaba tanto. Ya no lo tocaba al pasarle un objeto. Ya no lo miraba con esa pausa que a Carlos le encendía el pecho. Carlos, por su parte, no sabía qué hacer. Tenía 1000 preguntas que no se atrevía a formular. Temía que, al mencionarlo, se rompiera algo entre ellos, y al mismo tiempo, ese silencio lo estaba asfixiando. El viernes por la tarde, Carlos volvió del campus con el corazón un poco más pesado. Había visto a Javier salir temprano esa mañana, vestido más elegante de lo normal. No le había dicho a dónde iba, solo dejó una nota rápida en la mesa. «Salgo. Ceno fuera. No me esperes». J. Carlos la leyó al menos 10 veces. Y durante todo el día no pudo evitar imaginar con quién estaría. Si era una cita. Si había alguien más. Si todo aquello que había sentido en los últimos días no era más que una ilusión. A las 10 de la noche, seguía solo en el piso. Se sentó en el sofá, puso una serie cualquiera y subió el volumen como si eso pudiera llenar el vacío. Pero nada lo distraía. Cada minuto que pasaba, el nudo en su estómago se hacía más apretado. A las 11, escuchó la puerta abrirse. Se levantó de inmediato. Javier entró,
Se quitó la chaqueta y dejó las llaves sobre la mesa sin mirarlo directamente. ¿Todo bien?, preguntó Carlos intentando sonar casual. Sí, solo fue una cena de negocios, respondió Javier sin detalles. Ah, el silencio que siguió fue insoportable. Carlos sintió que si no hablaba en ese momento, iba a explotar. Oye, dijo al fin y Javier se giró. ¿Pasa algo? Javier lo miró, serio. ¿A qué te refieres? No sé. Desde la otra noche. Estás distinto. Javier suspiró cansado. Carlos, no quiero hacer esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil? ¿El qué? Esto, dijo señalando entre ambos. Lo que está pasando. Carlos sintió cómo se le deshacía el suelo. ¿Y qué está pasando? No lo sé, admitió Javier. Eso es lo peor. Que no sé qué hacer contigo. Me importas, mucho. Pero no quiero confundirte. No me estás confundiendo, Javier. Me estás evitando, porque tengo miedo de lo que pueda pasar si no lo hago, respondió él, alzando la voz apenas. No me esperaba esto, no contigo, no ahora. Carlos no supo qué decir. Quería abrazarlo, quería gritarle, quería salir corriendo. Todo al mismo tiempo. Yo tampoco lo esperaba, dijo más bajo. Pero pasó. Javier cerró los ojos un segundo, como si necesitara tiempo para respirar. Necesito pensar, murmuró al final, y se fue a su cuarto, dejando a Carlos solo en el salón, con el pecho apretado y los ojos ardiendo. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando cada frase, cada expresión. Por momentos se sentía ridículo. Por otros, simplemente herido. No era justo tener tantas emociones y no saber qué hacer con ellas. Durante el fin de semana casi no se cruzaron. Javier salía temprano, volvía tarde. Carlos se encerraba en su cuarto. La cocina se volvió territorio neutral. El sofá, tierra de nadie. El lunes, al volver de clase, Carlos encontró la mesa del comedor con una nota escrita a mano. Me voy unos días a Valencia. Necesito espacio. Te aviso cuando regrese. J. El corazón se le encogió. No por el viaje en sí, sino por la manera, por la frialdad, por la forma en que lo dejaba esperando sin explicaciones. Durante los siguientes días, el piso se sintió como una cáscara vacía. Carlos intentó llenar su agenda de actividades. Fue a todas las clases, se apuntó a un grupo de estudio, incluso salió a correr por el Retiro con un compañero de la universidad. Pero nada funcionaba. Cada noche se iba a dormir con el móvil en la mano, esperando un mensaje, algo, una señal. Pero no llegaba. Una madrugada, incapaz de más insomnio, se levantó y abrió la carpeta de fotos del móvil. Ahí estaban, los vídeos que habían grabado cocinando. Una foto que Javier le tomó sin avisar mientras se reía. Otra donde salían con cara de sueño en el ascensor. Todo parecía tan cercano, y ahora tan lejano. Finalmente, al sexto día, recibió un mensaje. «Vuelvo mañana, ¿podemos hablar?» Carlos no respondió, pero tampoco lo bloqueó. Cuando Javier cruzó la puerta esa tarde, lo encontró sentado en la cocina, con una taza de té entre las manos. Se miraron en silencio. «Gracias por no irte», dijo Javier al fin. Carlos lo sostuvo con la mirada. «Pensé en hacerlo, pero no quise terminar las cosas con preguntas sin respuesta». Javier se acercó lentamente. Se sentó frente a él. «Tenías razón. Te estaba evitando. Porque tenía miedo. No de ti. De mí». Carlos respiró hondo. «¿Y ahora?» «Sigo teniendo miedo. Pero también tengo claro algo», dijo Javier con voz más firme. «No quiero perder esto, lo que tenemos, lo que puede ser». Carlos bajó la mirada, temblando un poco. «No me hagas pasar por eso otra vez». Javier extendió la mano por encima de la mesa. Carlos dudó, pero la tomó. «No pienso hacerlo». Y aunque todavía había 1000 cosas por resolver, en ese gesto, por primera vez en días, Carlos sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Carlos despertó antes que el despertador. Todavía era oscuro, pero su mente ya estaba en marcha. Desde la conversación con Javier 2 días atrás, algo había cambiado entre ellos. No hablaban del tema directamente, pero el aire estaba cargado de cosas no dichas. El silencio ya no era frío como antes, pero sí denso.
Ese viernes, Javier volvió temprano del trabajo. Carlos lo notó más inquieto de lo habitual, caminando de un lado a otro, revisando correos en el móvil, apagándolo, volviendo a encenderlo. A las 8, sin decir nada, Javier apareció en la puerta de su habitación. ¿Quieres salir a caminar? Carlos dejó el portátil a un lado y se levantó sin hacer preguntas. Caminaron por las calles de Madrid, sin rumbo, sin hablar demasiado. El otoño ya se hacía notar, pero ninguno parecía sentir el frío. Pasaron por Plaza de España, cruzaron Gran Vía, se perdieron por callejones menos transitados. En un momento, Javier se detuvo frente a un escaparate vacío y se apoyó contra el cristal. ¿Sabes qué me pasa contigo?, preguntó de repente, sin mirarlo. Carlos se tensó. No, pero me gustaría saberlo. Javier giró la cabeza finalmente. Que me cambiaste el ritmo. Yo estaba bien solo, con mi rutina, mi trabajo, mis cosas. Pero desde que llegaste, no puedo pensar igual, no puedo sentir igual. Carlos bajó la mirada. Pensé que era solo yo. No lo es, dijo Javier, más bajo. Y entonces, hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó y, con toda la delicadeza del mundo, rozó con su mano la mejilla de Carlos. Un gesto simple. Un gesto que rompió todas las barreras. Carlos cerró los ojos al instante, como si todo su cuerpo hubiera estado esperando ese contacto. Tenía miedo, susurró Javier. Miedo de abrir una puerta que no sabría cómo cerrar. Pero lo que más miedo me da ahora es no entrar contigo. Carlos abrió los ojos. Lo miró con el corazón latiendo a 1000. Y por primera vez no hubo dudas. No dijeron nada más. Solo caminaron de regreso, lado a lado, sin separarse ni un centímetro. En casa, Javier fue directamente a la cocina y sacó una botella de vino. Quiero que hoy no haya filtros. Que hablemos, que riamos, que podamos ser nosotros sin esa maldita tensión de ¿qué pasa si? Carlos sonrió. Se sentó frente a él y brindaron. La conversación fluyó como un río desbordado. Javier contó cosas que nunca antes había dicho. Lo solo que se sentía a veces en su trabajo, la presión de mantener todo bajo control, las relaciones que nunca terminaban bien porque siempre se guardaba la mitad de lo que sentía. Carlos, por su parte, habló del miedo a no ser suficiente, del vértigo de estar lejos de casa, de la primera vez que se dio cuenta que lo que sentía por Javier no era solo admiración. Fue en el gimnasio, dijo. Cuando me corregiste la postura con tanta naturalidad. Ese día supe que estaba perdido. Javier se rió. Yo ya estaba perdido desde antes, solo que no quería admitirlo. La noche avanzó entre palabras, silencios que ya no dolían y miradas que decían lo que las bocas no lograban. Cuando terminaron el vino, se quedaron en el sofá. No como antes. Esta vez, Javier puso el brazo detrás de Carlos, sin tocarlo aún. Esperó. Carlos apoyó la cabeza sobre su hombro. Y ahí se quedaron. Gracias por quedarte, murmuró Javier. Carlos no respondió. Solo entrelazó sus dedos con los de él. En ese momento, todo se sintió claro. No perfecto, pero sí real. No hacía falta correr, ni ponerle nombre. Solo vivirlo, sostenerlo, dejar que creciera. Antes de irse a dormir, Carlos fue a la cocina a dejar su taza. Cuando volvió, Javier lo estaba esperando en el pasillo. Quiero intentar esto de verdad, dijo, mirándolo con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. No como algo a medias, no como algo secreto. Quiero estar contigo, con todo lo que eso signifique. Carlos sintió que se le aflojaban las piernas. ¿Estás seguro? Nunca lo estuve tanto. Carlos se acercó, despacio. Apoyó la frente sobre el pecho de Javier y respiró hondo. Javier lo rodeó con los brazos y le besó el cabello. Ese abrazo duró más de lo normal. Fue un pacto silencioso, el inicio de algo nuevo. Esa noche, durmieron en la misma cama. No hubo prisas, no hubo fuego contenido, solo dos cuerpos compartiendo el mismo espacio. Los latidos acompasados, el calor de la piel sin necesidad de más. En medio de la madrugada, Carlos despertó un segundo. Javier seguía dormido, abrazándolo por la cintura.
Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Ni por el futuro, ni por lo que era. Solo paz. Y la certeza de que, pase, lo que estaban construyendo era suyo. Auténtico. Vivo. Carlos se despertó con el olor del café. Abrió los ojos y tardó un par de segundos en recordar dónde estaba. La luz entraba por la ventana, suave, tranquila. Javier estaba en la cocina tarareando algo sin darse cuenta, como si todo fuera normal. Pero no era una mañana más. Era la primera en que todo estaba dicho. Carlos se incorporó despacio. El cuerpo aún le dolía por tantas emociones acumuladas, pero el pecho estaba liviano. Se acercó y apoyó la barbilla sobre el hombro de Javier sin decir nada. Javier giró el rostro y le dio un beso lento en la mejilla. «Buenos días», dijo. «Buenos de verdad». Durante los días siguientes, la vida no se transformó en un cuento de hadas. Siguieron teniendo entregas urgentes, clases, trabajos que exigían tiempo. Pero ahora, al final de cada jornada, había una certeza silenciosa. El otro estaba ahí. Comenzaron a compartir más que espacios. Hacían la compra juntos, discutían sobre qué ver en las noches, cocinaban mientras sonaba música de fondo. Y aunque todo parecía cotidiano, para Carlos era nuevo. Había pasado tanto tiempo reprimiendo lo que sentía que ahora cualquier gesto, por pequeño que fuera, le resultaba un regalo. Una tarde, mientras caminaban por Malasaña, Javier se detuvo frente a una agencia inmobiliaria. Miró uno de los anuncios con atención. ¿Alguna vez pensaste en tener un lugar que fuera nuestro? Carlos lo miró, sorprendido. ¿Nuestro? Sí. No solo un piso compartido. Algo que construyamos desde cero. Tú y yo. Carlos sintió un leve vértigo. Era pronto, sí. Pero también sabía que había algo distinto en lo que estaban viviendo. Algo que merecía ser cuidado. Algo que valía el riesgo. Podríamos buscar sin prisa, dijo al fin. Ver qué hay. Javier sonrió. Me vale. Empezaron a visitar pisos sin mucha expectativa. Pero un sábado por la mañana encontraron uno en un barrio tranquilo, con una pequeña terraza y luz natural que entraba como en una película antigua. No era perfecto, pero tenía algo. Aquí podría poner mi escritorio, dijo Carlos señalando una esquina. Y aquí podríamos tomar café por las mañanas, añadió Javier mirando la terraza. No hubo grandes decisiones, solo una sensación compartida de que ese lugar podía ser hogar. Firmaron el contrato un mes después. La mudanza fue un caos. Cajas mal etiquetadas, muebles por montar, noches durmiendo en el colchón en el suelo. Pero también fue una celebración. Cada objeto que colocaban tenía una historia. El sofá viejo del piso anterior se convirtió en el centro del nuevo salón. Las tazas con las que brindaron la primera noche ocuparon el estante principal. Y poco a poco, ese espacio se llenó de vida. No solo de cosas, de rutinas nuevas, de silencios cómodos, de peleas por tonterías y reconciliaciones a media voz. Una noche, después de cenar, Carlos estaba sentado en la terraza con una manta sobre las piernas. Javier salió con 2 tazas de té y se sentó a su lado. ¿Sabes?, dijo. Hay días en los que me cuesta creer que esto sea real. Carlos lo miró de reojo. ¿Esto? Tú y yo, esto, lo que tenemos. Carlos sonrió, cansado pero feliz. Yo tampoco lo tenía en mis planes. ¿Te arrepientes? No, me asusta a veces, pero no me arrepiento. Javier tomó su mano. No hacía falta decir más. Con el tiempo, sus familias fueron parte del proceso. Carlos no tuvo el valor de contarlo todo al principio, pero un día, sentado frente a su madre en el salón del pueblo, respiró hondo y habló. No fue fácil. Hubo lágrimas, dudas, silencios, pero también un abrazo que duró más de lo habitual, y unas palabras que no olvidaría nunca. No importa a quién ames, Carlos, solo que te haga bien. Javier lo esperó fuera, nervioso. Cuando Carlos salió, no dijo nada, solo lo abrazó, más fuerte de lo normal. Pasaron los meses, cambiaron rutinas, enfrentaron decisiones. A veces discutían, a veces se alejaban por cansancio o estrés, pero siempre volvían, siempre hablaban,
siempre se escuchaban. Porque habían entendido algo. El amor no es una constante euforia. Es construcción. Es saber que, incluso en los días grises, el otro sigue ahí. Un año después de aquella primera caminata en silencio, estaban en la misma terraza, ahora llena de plantas y luces cálidas. Carlos se recostó sobre el pecho de Javier, mirando las estrellas de Madrid. Nunca imaginé que un anuncio buscando compañero de piso me llevaría hasta aquí, murmuró. Yo tampoco, pero qué suerte que lo leíste. Se quedaron en silencio. Un silencio distinto, lleno, vivo, como todo lo que habían construido juntos. Y aunque sabían que la vida seguiría trayendo retos, también sabían que lo importante ya lo habían encontrado. Un lugar al que llamar hogar. Y alguien con quien compartirlo, día a día. Sin máscaras, sin miedo, solo amor, real.